Hola, hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy en la práctica pediátrica de la Sociedad Panameña de Pediatría. Vamos a presentar el expositor del tema de hoy al doctor Xavier Sáenz Lorenz. El doctor Sáenz es médico pediatra y Hola, buenas noches. Creo que estamos con problemas técnicos con la doctora Aida Luis. Soy la doctora Ana Lucas. Voy a estar apoyándola en este momento porque estamos con dificultades con internet. Doctora, la escuchamos muy entrecortado, así que voy a proceder a apoyarla un poquito. Muchísimas gracias por su disponibilidad. Entonces, en este momento les quiero dar la bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la tercera charla de este curso de vacunas en la práctica clínica. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro expositor de hoy, conocido por todos, el doctor Xavier Sáenz Lorenz, pero si hay alguno que no lo ha escuchado anteriormente o no conoce un poquito de su trayectoria, quiero contarles que el doctor Xavier Sáenz Lorenz obtuvo su degree de médico en la Universidad de Panamá, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, y luego completó su especialización postdoctoral en Panamá en enfermedades infecciosas, en la Universidad de Texas, en el Dallas Medical Center en Estados Unidos. El profesor Sáenz Lorenz ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales de muchas sociedades científicas internacionales pediátricas. Ha sido distinguido en 1991 por la Sociedad Americana de Microbiología como uno de los mejores investigadores más jóvenes en Estados Unidos en el campo de las enfermedades infecciosas. En el 2013 fue galardonado también por el CENACYT, que es la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Es también un investigador muy prolífero, también ha sido galardonado en el 2017 por el Instituto Conmemorativo Gorgas, con la medalla de William Gorgas por su gran contribución a la salud pública en función de todas las publicaciones que ha tenido en diferentes relacionados a temas de inmunización y vacunas en niños. También el profesor Sáenz Lorenz es miembro de múltiples asociaciones académicas de pediatría, enfermedades infecciosas y en el campo de la investigación clínica en Panamá, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Ha publicado más de 230 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, 131 de ellas. También en journals científicos locales, y ha colaborado en la publicación de aproximadamente 50 capítulos de libros, en libros realmente conocidos a nivel mundial. Además, nuestro expositor de hoy es el editor principal de 8 libros médicos, de libros de filosofía, y ha publicado más de 1000 columnas en periódicos en temas sociales, políticos y de gran interés para todos. Actualmente, el profesor Sáenz Lorenz es consultor internacional de muchos journals científicos reconocidos internacionalmente. Actualmente es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y el director de investigación clínica
en el Hospital del Niño José Renán Esquivel. Es un distinguido investigador del CENACIT y del Centro de Investigación en Vacunas CEVAXIN. Adicionalmente es miembro de comités de éticas nacionales y de sitios de investigación clínica. Sin mucho más que agregar, dejo a todos en compañía del doctor Sáenz Lorenz, que nos va a instruir y nos va a dar una muy interesante charla el día de hoy. Doctor, el escenario virtual es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Gabriela. Muy gentil de tu parte por tantos elogios. Y gracias a Aida Luis por la organización técnica y a la doctora Marvis Corro por la invitación para participar en estos seminarios de vacunas. Voy a compartir la pantalla y me dicen si se ve perfectamente la pantalla. Sí, doctor, se ve perfecto. Perfecto. Ok, listo. Bueno, me han pedido que desarrolle un poco el tema de vacunas, pero desde una perspectiva quizás un poco diferente, y es el desarrollo acelerado de las vacunas para combatir emergencias sanitarias, cómo se hace investigación en vacunas, y yo quisiera agregar un poco sobre la importancia de la investigación en vacunas en el esquema nacional panameño de vacunación que tenemos aquí en nuestro país. A ver, bueno, como todos sabemos, y esta es una pequeña introducción que ya básicamente todo el mundo conoce, ¿no? Que es el impacto que ha tenido la vacunación a lo largo de la historia, ¿no? Con la excepción del agua potable, ninguna otra estrategia de salud pública, ni siquiera el uso de antibióticos ha logrado tanta reducción en la morbilidad y mortalidad como lo ha logrado la vacunación a lo largo de 2 centurias. Hay clara evidencia de que han reducido la mortalidad de muchas enfermedades infecciosas, la hospitalización, han mejorado los aspectos de inequidad social para que realmente la vacunación se pueda interpretar como un ecualizador de educación y de productividad académica y laboral en cualquier país. Ha tenido un importante efecto en la pobreza, evidentemente, y algo que es bien categórico, contundente con respecto a la vacunación, es que gracias a ella, en gran parte, es que nosotros vivimos más tiempo, ¿no? Hasta 1700, la gente vivía menos de 30 años y moría básicamente por enfermedades infecciosas. Después, entre 1700 y 1950, por ahí, la expectativa de vida subió hasta más o menos los 50 años como promedio. Pero desde hace unos 50, 60 años, la expectativa de vida se ha ampliado hasta prácticamente los 80 años de edad, ¿no? Y eso se debe, entre otras cosas, lógicamente, pues a la vacunación. Se estima, estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente 3 millones de vidas son salvadas cada año en el mundo gracias a la vacunación. Y todos sabemos de la erradicación o significativa disminución de muchas enfermedades que anteriormente eran mortales o dejaban secuelas graves. Sabemos que la viruela humana es la primera enfermedad infecciosa que fue erradicada, pero también, por ejemplo, ha sido erradicada la poliomielitis causada por los tipos salvajes 2 y 3. Solamente nos quedan algunos recónditos lugares en que circula el virus salvaje tipo 1, pero el 2 y el 3 ya han desaparecido precisamente gracias a la vacunación, ¿no? De la poliomielitis. Y hemos logrado disminuir considerablemente, y de hecho en Panamá, por ejemplo, ya no vemos sarampión, no vemos rubiola, muy poco de parotiditis, tampoco vemos difteria, raramente tétano, y hemos disminuido considerablemente, por ejemplo, meningitis por hemófilo influenza tipo B, hepatitis A, hepatitis B, tosferina también se ha reducido considerablemente, varicela, enfermedad meningocócica, rotavirus, y seguramente también hemos incidido en
en toda la epidemiología del papilomavirus humano, ¿no? Desafortunadamente, como todos sabemos, durante la pandemia, incluso un poco antes, se han empezado a disminuir las coberturas de vacunación en muchos lugares de nuestra región, ¿no? Y corremos el riesgo de importar algunas de estas enfermedades que ya habían sido controladas debido a las bajas coberturas de vacunación, debido a que en la región hay países en donde ya se están viendo algunas de estas enfermedades y, lógicamente, por el fenómeno migratorio que nos está afectando considerablemente. Y estos son datos de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Cómo se ha disminuido considerablemente muchas de estas enfermedades que antes, cuando practicábamos la medicina, los más veteranos, los de mi generación y los que siguen, habíamos visto casos de polio, habíamos visto casos de rubiola congénita, de tétanos, de sarampión, de difteria, y esto prácticamente los médicos jóvenes ya no lo ven. Y eso es gracias a que ahí está la vacunación, ¿no? Pero en el momento en que bajemos las coberturas, estas enfermedades pueden retornar, ¿no? Y lógicamente, pues nuestros pediatras más jóvenes no tienen experiencia clínica en muchas de estas enfermedades infecciosas. Otro de los aspectos importantes en el tema de la vacunación es que ya la vacunación no es una actividad meramente pediátrica como había sido en el pasado, sino que ahora involucra realmente a todas las edades. Entonces todos los médicos y el personal de salud, las enfermeras, deben estar alertas de la importancia de la vacunación a lo largo de la vida, ¿no? No solamente lactantes, niños, también adolescentes, adultos, viajeros, mujeres embarazadas, trabajadores de la salud y adultos mayores, ¿no? Así que la vacunación realmente es importante en cualquier etapa de la vida y en cualquier circunstancia a lo largo de la vida. Y otra de las importantes avances en el campo de la vacunación ha sido la evolución de las tecnologías. Antes, por ejemplo, hasta 1970, básicamente la vacunología dependía de abordajes empíricos o de utilizar microbios o toxinas de los microbios para fabricar vacunas, ¿no? Pero a partir, por ejemplo, de 1970 hasta el año 2000 aproximadamente, hubo avances en temas de recombinación con proteínas y en conjugación proteica de muchas de las vacunas de polisacáridos para tratar de mejorar la inmunidad, ¿no? Y entre 1970 y el año 2000 realmente se desarrollaron una gran cantidad de vacunas, hepatitis B, vacuna conjugada contra el hemófilo influenza tipo B, hepatitis A, varicela, las vacunas contra meningococo, la vacuna contra el neumococo conjugada, etcétera, ¿no? Y a partir del año 2000 realmente los avances han sido extraordinarios a un ritmo sin precedentes en la historia de la vacunología, ¿no? Con el tema de la mejoría en los adyuvantes para incrementar la respuesta inmune, con el tema del conocimiento de la genómica, identificar antígenos que son importantes en los microbios que despiertan inmunidad, y todo el tema de los vectores virales y últimamente pues de la tecnología de RNA mensajero, ¿no? Que ha disparado el avance en la vacunología, y ahora no solamente estamos fabricando vacunas contra nuevas enfermedades infecciosas o futuras enfermedades infecciosas potenciales que pueden causar epidemias, sino que también esta tecnología está siendo utilizada, por ejemplo, en fabricar vacunas contra el cáncer, contra enfermedades neurodegenerativas, etcétera, ¿no? Así que la vacunología en el futuro se presta mucho más interesante y abundante, y todos pues debemos estar al tanto de todas estas actualizaciones. Ahora, hay un aspecto que también ha evolucionado y es el tema de la reticencia a la vacunación, ¿no? Y esto básicamente ha obedecido en gran parte al tema de la desinformación, la reticencia a la vacunación, ¿no? Y es algo que todos debemos combatir, salir a las redes sociales, dar charlas, educar, etcétera, porque si nosotros que más o menos sabemos algo de vacunas no llenamos esos espacios en las redes sociales, en la televisión, etcétera, algún ocioso lo va a hacer, ¿no? Con ganas de notoriedad o de dar a diseminación de creencias conspirativas o de desinformación, ¿no? Y muchas de estos factores que inducen la reticencia han sido realmente bien caracterizados, ¿no?
personas que tienen unas creencias conspirativas contra la Organización Mundial de la Salud, contra la Fundación Bill Gates, contra... ellos claman de que hay un orden mundial demográfico para acabar con la demografía poblacional, sobre todo en países subdesarrollados. Pero también hay un gran activismo anticiencia y hay mucha de esto antiempresa farmacéutica, anti-big pharma, ¿no? En las redes sociales, el uso de las redes sociales en este siglo realmente ha traído cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas, ¿no? Porque hemos visto una diseminación de la infodemia en las redes sociales y se habla de que las vacunas, sobre todo estas vacunas de COVID, por ejemplo, son terapias génicas, aún son experimentales, o que las vacunas no inmunizan porque la gente no entiende el tema de protección contra la enfermedad grave, no contra la esterilización o la aportación. También ha habido mucha diseminación de falsas noticias sobre la introducción de grafeno en la vacuna, lo cual es completamente falso, o que la gente se está muriendo ahora más que antes con el tema de infartos, de enfermedad embólica, y lo atañen a la vacunación cuando en realidad tiene que ver mucho incluso con la infección por COVID. Alguna gente se siente Superman de que no son susceptibles a una enfermedad infecciosa grave, y también hay mucha información de que las vacunas no protegen nada contra la infección, o que las vacunas no son seguras debido a que han sido desarrolladas muy rápidamente, o que hay tantas vacunas actualmente que esto de alguna manera pues altera o interfiere con la capacidad inmunológica de las personas, lo cual vamos a desmentirlo en algunos minutos. También sabemos que aparte del activismo antivacunas, hay gente que realmente tiene reticencia a la vacunación porque ha tenido alguna historia previa con eventos adversos a algunas vacunas, entonces tiene algo de temor, o tiene desconfianza en algunas recomendaciones médicas, o sencillamente, como hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, con el tema político, la credibilidad de las autoridades políticas pues ha reducido, se ha extrapolado también al tema de las recomendaciones de la vacunación. Entonces, toda esta cosa hay que combatirla, ¿no? Y es subrayado en rojo el tema del muy rápido desarrollo de demasiadas vacunas para un poco comentarlo con ustedes, porque estas son armas que podemos utilizar los pediatras para educar un tanto en este sentido a los padres de familia. De hecho, hay una publicación del doctor Paul Offit. Paul Offit es un vacunólogo, pediatra, infectólogo muy distinguido en los Estados Unidos. Ha sido asesor de la FDA y trabaja en Filadelfia. Él en el 2002, aquí dice 2022, pero es en 2002, o sea, hace 20 años, hizo esta publicación en Pediatrics, en que, por un lado, en la tabla 1 de la izquierda, ustedes ven, por ejemplo, el número de vacunas y de inyecciones de inmunización en los últimos 100 años. Y al principio solamente había una vacuna en los 1900. En 1960 ya había 5 vacunas. Y en los primeros 2 años de vida se administraban alrededor de 8 de estas vacunas. Y en una misma visita médica se podían administrar hasta dos vacunas, ¿no? Esto más o menos se incrementó algo hasta 1980, pero todavía era más o menos parecido. Pero a partir del año 2000, realmente se han introducido una gran cantidad de vacunas. En el 2011, y actualmente realmente hay más de 15 vacunas en los esquemas de vacunación de nuestros niños, ¿no? Entonces, el número posible de inyecciones en un niño dentro de los 2 primeros años de vida ha ascendido a 20 a 25. E incluso en una misma visita médica se puede aprovechar para administrar 4 o 5 vacunas a la vez, ¿no? Utilizando los muslos, utilizando el glúteo, utilizando los brazos, etcétera. O vacunas en un mismo muslo, ¿no? Con más o menos 1 pulgada, 3 centímetros de separación, ¿no? Y esto lo vemos en muchas prácticas pediátricas, ¿no? Pero lógicamente, pues los familiares a veces se impresionan de toda esta información, ¿no? Ahora, algo que es bien importante es que a pesar de que tenemos más vacunas o más inyecciones, la cantidad de antígenos que se introducen
al organismo de un niño son mucho menos que en el pasado, ¿no? Porque antes, por ejemplo, la vacuna de la viruela tenía aproximadamente como 200 antígenos en la sola vacuna de la viruela humana, que era una vacuna viva, atenuada, ¿no? Y, por ejemplo, la vacuna de tosferinas de células enteras tenía aproximadamente hasta 3.000 antígenos diferentes, ¿no? Entonces, con la tecnología moderna de vacunación, con la purificación de proteínas y de antígenos, ahora se ha disminuido considerablemente la cantidad de antígenos, de más de 3.000 hasta 1980. Ahora realmente, aunque tenemos más vacunas y más inyecciones, la cantidad de antígenos a que se expone un niño más o menos anda en el orden de 125. O sea que realmente estamos exponiendo menor cantidad de antígenos y epitopos de estos antígenos a los niños. Y de hecho, ese es un tema que ha surgido en el tema de la reticencia vacunal, ¿no? De que a lo mejor muchas vacunas van a sobrecargar el sistema inmune, pero como ya les he dicho, ahora se exponen los niños a mucho menos antígenos que en el pasado, ¿no? A pesar de que tener más vacunas, ¿no? Se sabe que administrar múltiples vacunas en una misma visita es seguro. De hecho, todos los seres humanos, y sobre todo, por ejemplo, los niños, nos exponemos a más o menos como entre 2.000 a 6.000 antígenos microbianos diferentes en un momento dado, tanto externos, por ejemplo, en el aire, en los alimentos, como también endógenos, por ejemplo, los desechos metabólicos en el organismo o la misma microbiota intestinal, que son millones de bacterias que están en el intestino y que son que tienen que ver con antígenos que el niño se expone de forma endógena, ¿no?, a estos antígenos. Así que la exposición a antígenos es de una gran cantidad, ¿no? Entonces no nos debemos asustar por 125 antígenos que se ponen los niños en una sola visita médica, ¿no?, con las vacunas actuales. Y otra cosa que es bien importante es saber que aunque cada vacuna pudiera tener un máximo de 100 antígenos, ahora bastante menos, como dije anteriormente, y que asumiendo que cada antígeno puede tener hasta 10 epitopes diferentes, se sabe que un infante puede responder exitosamente a unas 10.000 vacunas administradas simultáneamente en una sola visita médica. Y nosotros realmente los exponemos en una sola visita médica, los exponemos probablemente a 4 o 5 de estas vacunas, ¿no? Y esto se saca extrapolando el tema de las células B, que son las productoras de anticuerpos, ¿no? Nosotros tenemos más o menos como 10 a las 7 células B por mililitro de sangre. Y si esto lo dividimos en un momento dado, ¿no?, y si esto lo dividimos entre los 100 antígenos o los 1.000 epitopos de cada vacuna, esto nos da más o menos 10.000 vacunas simultáneas que se pueden administrar y que las células B van a responder exitosamente, ¿no? Así que si por ejemplo, solamente 5 vacunas se administran en una sola visita médica, el niño estaría usando más o menos 0.005 a 0.05% de toda la capacidad del sistema inmune en ese momento dado. Así que esto es una información que yo creo que es muy importante para los pediatras a la hora de educar a los familiares. Y otra cosa que es bien importante es que estamos hablando de un solo momento, porque diariamente la médula ósea y el vaso produce más de 1 millón de células B. Así que en pocos días la capacidad del sistema inmune se restablece nuevamente para afrontar la nueva carga de vacunación. Y algo que es bien importante, porque las vacunas en combo, por ejemplo la hexavalente, lo que hace es reducir los costos y las incomodidades, porque con una sola vacuna, una sola inyección, uno puede realmente protegerse contra 6 enfermedades en estas vacunas hexavalentes de combo. Otro aspecto importante es la investigación en vacunas, ¿no? Y aquí todos sabemos cómo son las fases de investigación, ¿no? Que mucha gente probablemente no entiende, ¿no? Porque hay gente que habla de que las vacunas de COVID todavía son experimentales, pero realmente las vacunas de COVID se han sometido a todas estas fases de investigación clínica, y cuando ya se pasa de la fase 3, ya las vacunas realmente pierden el mote de experimentales, porque ya son vacunas que pueden ser autorizadas o aprobadas, ¿no? Aparte que las vacunas de COVID son las vacunas que más se han utilizado en toda la historia de la vacunología en 200 años. Estas vacunas se han administrado a más de 3.000 millones de personas en el mundo. Jamás ninguna vacuna se ha administrado a tanta gente, ¿no?
Así que si esto lo llaman experimental, realmente cómo serían pues las vacunas que todos conocemos, ¿no? Entonces, las vacunas se someten a todos estos estudios preclínicos en animales de investigación, en in vitro, y eso dura años. Después empieza toda la fase de investigación en humanos, con la fase 1 para ver temas de seguridad, escoger la dosis, etc. Después la fase 2 para ver los esquemas, los intervalos, ver si se necesita una dosis mayor, ver los temas de la inmunogenicidad. Y después de estos estudios de fase 1 y fase 2, en que la seguridad es lo más importante, pues se procede a los estudios de fase 3, donde se evalúa eficacia, pero la seguridad sigue siendo evaluada, ¿no? Y posteriormente, pues después de la fase 3 ya las vacunas pueden ser autorizadas o aprobadas, ¿no? Pero aún después de que son autorizadas o aprobadas, las vacunas se someten a estudios de fase 4 de vigilancia post-marketing, con todos los estudios que tienen que ver con los eventos adversos, los estudios a largo plazo, etcétera, ¿no? Así que realmente las vacunas probablemente sean los biológicos más estudiados, incluso más que los fármacos. Y lógicamente, pues la seguridad es lo más importante de toda esta fase de evaluación. Ahora, el tema de autorización de emergencia que hemos visto con COVID y que ha facilitado que en un año, después de haber descubierto el virus, ya tuviéramos vacunas. Ese no es un tema que es nuevo ahora para la pandemia de COVID, sino que es un tema que ya en el pasado se había utilizado para al menos 2 vacunas, que ya después vamos a hablar de ella, ¿no? Y ese es un tema que reposa en todo en los requisitos de la FDA, de la EMA en Europa, de la Organización Mundial de la Salud y de muchas otras agencias regulatorias, ¿no? Y básicamente la autorización en el uso de emergencia, en inglés EUA, es un mecanismo que facilita la disponibilidad y uso de vacunas durante emergencias sanitarias, ¿no? Como la pandemia actual, ¿no? Y que las vacunas en situaciones de emergencia pues pueden ser temporalmente aprobadas o autorizadas para uso de emergencia, aunque no tengan todavía todos los pasos regulatorios en temas de seguridad como son habituales en situaciones pues no de emergencia, ¿no? Pero en esta autorización siempre los beneficios deben superar con creces a los potenciales riesgos, ¿no? Así que siempre la seguridad pues es lo más importante. O sea que no hay atajos, nunca se toman atajos en temas de seguridad, aunque se aprueben o autoricen vacunas de forma rápida, ¿no? Y ya le dije que estos son mecanismos que han sido implementados por todas estas organizaciones desde hace muchos años, ¿no? No es algo nuevo con la pandemia de COVID, ¿no? Y básicamente, pues aquí tenemos arriba el esquema tradicional de aprobación de vacunas en el pasado, la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Después, una vez que la vacuna supera la fase 3, entonces los fabricantes empiezan a desarrollar toda la infraestructura de producción, la manufactura, las buenas prácticas de manufactura, y después entonces se ve el tema de la aprobación o autorización y el tema de la distribución. Y usualmente todas estas fases han tomado tradicionalmente un promedio como de 10 años. Pero con las nuevas tecnologías en la producción de vacunas, los nuevos mecanismos de desarrollo clínico de investigación, yo estoy seguro que en el futuro nosotros vamos a cortar sustancialmente los tiempos de autorización de vacunas, no solamente en emergencias sanitarias, sino también cuando hay algún brote de alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Porque sin menoscabo de la evaluación de la seguridad, y eso es bien importante recordarlo, ahora, por ejemplo, se están haciendo fases adaptativas de investigación, en que a veces, antes que termine la fase 1, ya hay un comité independiente de seguridad experto, que es independiente a la empresa comercial o a los investigadores, que están evaluando en tiempo real la seguridad de las vacunas, y entonces antes que termine la fase 1 ya empieza la fase 2. Antes que termine la fase 2 ya empieza la fase 3. Incluso hay ya fases adaptativas que combinan fase 2 y fase 3. Y incluso una vez que ya están en fase 2, fase 3, ya incluso las empresas están empezando a la producción y a la manufactura, cosa de que una vez terminada la fase 3, los mecanismos, las agencias regulatorias ya pueden autorizar, ¿no? Así que nosotros vamos a ver en el futuro pues aprobaciones pues mucho más rápidas que las
que las tradicionales. Y esto se ha puesto en ejecución, sobre todo ahora, por ejemplo, con la pandemia de COVID, ¿no? Pero también, como yo le dije anteriormente, esto no es nuevo porque esto se aplicó para la vacuna contra el virus ébola. Como saben ustedes, por ejemplo, en el 2014, la Organización Mundial de la Salud declaró un brote de ébola. Sabemos que el ébola tiene 50-70% de mortalidad asociada en países africanos. Entonces, hubo como una presión para el desarrollo rápido de vacunas y en básicamente 2 años se autorizaron vacunas para administrar en países africanos contra el ébola, ¿no? Así que esto también es una aprobación récord, o sea que no es nuevo con el COVID, ya había sido implementado contra el ébola y también había sido implementado contra el polio. Ahora tenemos una vacuna nueva contra el poliovirus tipo 2 oral, precisamente para usar en estos brotes de polio derivado de la vacunación oral, sobre todo en el África y en el sur de Asia. Y esta vacuna incluso fue desarrollada en Panamá, la fase pediátrica. Y esta vacuna se estudió rápidamente, fíjense, desde la fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, pasaron básicamente 1 año, igual que la vacunación de COVID. Y esto fue antes de la pandemia. Así que la autorización del uso de esta vacuna nueva contra el polio oral tipo 2 también fue aprobada en 1 año y medio, 2 años. Entonces, lo de COVID realmente no fue nada pues, novedoso en ese sentido. Otro tema importante es que la gente empezó a hablar de que nunca se habían utilizado o comercializado vacunas de RNA mensajero y que no había mucha experiencia, que era muy experimental. Y es verdad que no había todavía ninguna vacuna licenciada, aprobada con tecnología de RNA mensajero. Sin embargo, el desarrollo de las vacunas de RNA mensajero realmente tiene por lo menos 30 años, si no más. Así que yo creo que esto es importante también que se diga, que se divulgue, ¿no? Todo esto empezó más o menos como en 1960, 1980, pero las vacunas empezaron realmente, el nacimiento de estas vacunas de RNA mensajero empezó básicamente en los años 90, ¿no? Incluso con vacunas contra la rabia por esta empresa que se llama CureVac de Alemania. Después se empezó a utilizar estas vacunas, al menos en in vitro, en animales y en fases 1 o 2 de investigación en seres humanos, cuando hubo el brote del primer SARS, que finalmente y afortunadamente pues no llegó a pandemia, pero también afectó a muchos países, el SARS tipo 1, que también es otro coronavirus muy similar al de la pandemia actual. Y después cuando hubo el otro coronavirus, el MERS, de Medio Oriente, que también se diseminó y al continente americano en algunos países, también hubo datos, evaluaciones o investigaciones con el uso de estas vacunas de RNA mensajero. Así que ya había habido bastante experiencia, ya estaba la plataforma desarrollada y solamente fue cambiar un poco el genoma del coronavirus nuevo, el COVID, por el coronavirus del MERS o del SARS tipo 1, para el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Y eso facilitó pues, el desarrollo rápido de estas vacunas de RNA mensajero que actualmente las maneja Pfizer, la maneja Moderna, la maneja Sanofi, la maneja CureVac, etc. Otra de las preocupaciones de mucha gente es que por qué había tantas vacunas contra COVID en desarrollo, ¿no? Y eso está muy bien explicado en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Porque realmente sabemos que por experiencia anterior, aproximadamente 7% de las vacunas que están siendo estudiadas en fase preclínica, o sea, en fase de animales, realmente son exitosas. O sea que de 100, solamente 7 superan los estudios preclínicos. Y una vez entran en la fase humana, en la fase de investigación clínica, básicamente 1 de cada 5 tiene expectativa de éxito, o sea, el 20%, ¿no? Por eso era importante que muchas empresas participaran en el desarrollo de vacunas para asegurarse de que hubiera realmente vacunas exitosas, ¿no? Aparte que seguramente se iban a necesitar plataformas diferentes de acuerdo a diferentes poblaciones, el adulto mayor, la embarazada, el niño pequeño, etcétera, los inmunosuprimidos. Entonces se necesitaban diferentes plataformas vacunales.
Y también sabíamos que el virus al igual que el virus de la influenza, podía mutar. Entonces se iban a necesitar también ir actualizando las vacunas en el tiempo, ¿no? Así que además, esto es en una pandemia se necesita una distribución, un suministro mundial de miles de millones de dosis. Así que era importante realmente que muchas empresas pues estuvieran compitiendo por el desarrollo de esta vacuna. Y al principio, como todos recordamos, se dijo que con al menos una eficacia vacunal de 50%, un límite inferior de 30%, ya estas vacunas iban a ser autorizadas porque tener 50% de efectividad para infección y 70-80% para enfermedad grave realmente era algo bien importante porque estamos hablando de millones de personas infectadas en el mundo en poco tiempo, ¿no? Otra de las cosas importantes en la autorización es que se eligió que por lo menos tuvieran los sujetos 2 meses de seguimiento, y esto se debe a que la inmensa mayoría, el 99% de los eventos adversos a las vacunas en general, ocurren en las primeras 6 semanas después de la administración. Es muy raro que después de las 6 semanas ocurra un evento adverso atribuible y claramente documentado que tenga relación con la vacunación. Entonces, por eso se eligió que por lo menos los sujetos tuvieran 2 meses de seguimiento para hacer la autorización de la vacuna. Entonces, ¿qué ha pasado en la región latinoamericana con el tema de la vacunación? Antes del año 2000, los esquemas de vacunación de nuestros países básicamente eran basados en la aprobación de los ministerios de salud, ¿no? Entonces participaban epidemiólogos, expertos en salud pública e incluso representantes de la OPS en la toma de decisiones, y la información de los ministerios pues era pasado a los gobiernos para ver si había voluntad política para la administración de la vacuna, ¿no? Entonces había charlas, información de las empresas productoras, y mucha de esta información pues se comentaba en los medios de comunicación y ahí se tomaban las decisiones. Eso era antes del 2000, ¿no? Pero afortunadamente después del año 2000 el paradigma cambió en temas de la introducción de vacunas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ya la aprobación de vacunas no es algo enteramente político o presionado por la industria, sino que es mucho más académica, ¿no? Hay más apoyo de la ciencia para la aprobación, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahora hay programas robustos del programa ampliado de inmunizaciones basados en las vacunas que son aprobadas por el fondo rotatorio y que lógicamente pues ofrecen un precio mucho mejor porque hay compras regionales masivas por la OPS. Entonces los gobiernos pues no tienen que gastar pues tanto dinero como anteriormente. Ahora básicamente casi todos los programas de ampliados de inmunización de los países de la región y en muchos países del mundo tienen un grupo asesor científico, académico, desligado del Ministerio de Salud, que se llama CONAPI aquí en Panamá, pero que se llama NITAC en inglés, y eso básicamente casi en todos los países existe. En Panamá desde más o menos el 2001 empezó a funcionar, y que son los asesores, los expertos asesores, y que tienen expertos o miembros de tanto de la Sociedad de Pediatría como de la Sociedad de Infectología, como Sociedad de Ginecología, por ejemplo, en el tema de HPV, etcétera, ¿no? También participan sociedades académicas y muchos de nuestros países, y esto también Panamá es muy activo en esto, participamos en estudios de investigación, y estos estudios de investigación facilita que la comunidad médica, los medios de comunicación, la sociedad misma, se entere de todas estas vacunas, se sensibilicen porque están siendo probadas, experimentadas, ejecutadas los programas en nuestra población. Entonces, si una vacuna realmente resulta exitosa en población panameña, pues es mucho más fácil que se adopte rápidamente porque no tenemos, por ejemplo, solamente experiencia en Finlandia o en Japón, sino que lo tenemos en población nuestra, en población autóctona nuestra, ¿no? Así que la participación de nuestro país en estudio de investigación ha acelerado la introducción de vacunas en muchos de nuestros países, ¿no? Y de hecho,
estos son los grandes logros de los esquemas, de los programas ampliados de inmunización en la región, pero específicamente en Panamá a lo largo de 1979 al 2022, estamos hablando de unos 40 años. Estos han sido los logros de los programas de vacunación del país, ¿no? La poliomielitis en Panamá, el último caso fue en el 72, difteria en 1982. En el 95 se interrumpió la transmisión endémica de sarampión. En el 99 de la rubiola. Tenemos prácticamente eliminado el tétanos neonatal, aunque a veces hay casos esporádicos, desafortunadamente. Las meningitis por hemófilos influenza tipo E han básicamente disminuido prácticamente un más del 95% a partir del 2010. Ha habido reducción en neumonía y meningitis neumocóxica por la introducción de la vacuna PCV7 inicialmente y PCV13 en el país. Reducción importante de los casos de hospitalizados por rotavirus. Ya no tenemos las salas de hidratación oral en nuestros hospitales. Ya en las salas de lactantes no vemos esos niños deshidratados con todas la utilización de Veroclix y de cuidados intensivos con diarreas por rotavirus. Ha habido una reducción importante en el tema de la hepatitis A. Ya no tenemos salas de aislamiento para hepatitis, por ejemplo, en nuestros hospitales. La varicela también ha habido una reducción importante del número de casos y en los brotes de varicela nosocomial con el uso de la vacuna de la varicela. Y pues el tema de la pandemia, como ya lo hemos visto, el impacto que ha tenido la vacunación en reducir sobre todo casos graves y muertes, ¿no? Así que realmente los logros de la vacunación los tiene cada país. En Panamá lo hemos vivido. Y lo que no queremos es que con la disminución de la cobertura de vacunación vuelvan a algunas de estas enfermedades infecciosas que anteriormente producían muerte o discapacidad. Y esta es la línea de tiempo de introducción de las vacunas en Panamá, ¿no? Sobre todo a partir del año 2000, ¿no? La pentavalente, después el uso de la vacuna de influenza, de la gripe estacional, de la hepatitis A, del rotavirus, en el 2008 de la vacuna de la pertussis celular, BPH, neumococo 7 y después 13, la varicela, la vacuna hexavalente, y recientemente pues el país decidió afortunadamente pues eliminar la vacunación oral de polio y básicamente basarnos en la vacunación inactivada. Y este es el esquema de Panamá, como ven ustedes, que realmente no tiene nada que envidiar a los mejores, a los esquemas de vacunación de Estados Unidos, de Gran Bretaña o de Alemania. Básicamente Panamá, las únicas vacunas que no ponemos son las vacunas de meningococo, porque la incidencia de enfermedad meningocócica en Panamá ahora mismo está por el orden del 0.1 por 100.000 habitantes, es extremadamente rara. Así que no es un problema de salud pública en el momento, por eso no tenemos una vacunación sistemática contra el meningococo. Y todavía no tenemos la vacunación contra zóster, que es una vacuna que se necesita, pero esto no es un problema de Panamá, sino que es un problema de producción, distribución y suministro de la vacuna por parte de GlaxoSmithKline, que es la vacuna Shingrix. A nosotros se nos ha dicho que probablemente ya este año o a más tardar en el 2024, la compañía va a tener suficiente suministro para empezar la vacunación contra zóster en Latinoamérica, que es algo realmente muy necesario. Y seguramente pues Panamá está considerando introducir esta vacuna de zóster. Realmente no vamos a tener prácticamente nada más la vacuna meningocócica, la única que no va a ser administrada en Panamá, ¿no? Hasta antes de COVID, el presupuesto de vacunación del país era aproximadamente unos $40 millones. Con el COVID ha subido prácticamente al doble. Y pues si se introduce zóster y próximamente si se introduce potencialmente la vacunación contra el dengue, que ya este año seguramente va a haber una vacuna aprobada contra el dengue por la FDA, ya la aprobó la EMA, pues este presupuesto probablemente vaya a superar los $100 millones. Y el otro tema, ya casi finalizando, es el tema de la vacunación contra COVID, ¿no? Y esto ha ido evolucionando, ¿no? Inicialmente teníamos las vacunas originales contra las cepas ancestrales, la cepa de Wuhan y después las variantes estas de Kappa, Delta, Epsilon, Alfa, Gamma. Pero a partir básicamente de noviembre del 2021, la única variante que que ha emergido es la variante Omicron. El problema de la variante Omicron es que tiene una gran cantidad de sublinaje
De hecho, en 17 meses, desde noviembre del 21 hasta en la actualidad, la única variante que está circulando es Omicron, pero ha tenido más de 1000 subvariantes y recombinantes, ¿no? Como la ven ustedes aquí, ¿no? Es más, muchos expertos en infectología piensan que realmente aquí estaríamos hablando de prácticamente un virus nuevo, un SARS tipo 3, aunque esto todavía realmente está siendo bien debatido, ¿no? Pero es un virus muy transmisible, el Omicron, y ha habido muchas recombinaciones, y actualmente pues estamos viendo incluso un aumento en los casos recientes de COVID en muchas partes del mundo, incluyendo Panamá. Se piensa que esto está relacionado a este nuevo sublinaje XBB, que es básicamente una recombinación de dos sublinajes de BA2 y BA2.5 se han unido y entonces están creando este nuevo sublinaje XBB que también tiene mayor evasión inmune y que a lo mejor va a motivar que a partir de mediados de año o a partir de septiembre, octubre de este año, se piense en la reformulación de las vacunas estas bivalentes que estamos teniendo actualmente. Y de hecho el esquema de COVID ha cambiado, ¿no? Y este es el esquema actualmente recomendado y que ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud y seguramente esta semana, más tardar la próxima, el esquema de vacunación de COVID va a cambiar y se va a actualizar y se va a adaptar realmente el esquema de vacunación promocionado por el CDC y la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Y básicamente se los resumo rápidamente, como aquí solamente utilizamos vacunas de Pfizer, no la de Moderna, el esquema va a ser así, ¿no? De 6 meses a 4 años, los niños necesitan 2 dosis de vacuna de Pfizer, con un intervalo entre 3 y 8 semanas. Idealmente, pues más de 4 semanas sería más lo ideal, ¿no? Pero eso también depende de la situación epidemiológica del país, ¿no? Y después, 8 semanas, 2 meses después de la segunda dosis, ya se puede aplicar entonces el refuerzo, y el refuerzo básicamente es con la vacuna de bivalente, ¿no? Ya no vamos a tener vacuna monovalente, así que los niños que no han recibido 2 dosis, ya básicamente el esquema va a ser con bivalente, ¿no? Y es un esquema exactamente igual que el que yo les he mostrado, de 6 meses a 4 años. De 5 años a 11 años, entonces ahí son también 2 dosis, y después de 2 meses, entonces la vacunación con bivalente, ¿no? De Pfizer, como ven ustedes aquí, que es muy parecido pues a 6 meses y 4 años, ¿no? Y después de los 12 años, también 2 dosis y el refuerzo después de 2 meses, ¿no? Para los pacientes, por ejemplo, con enfermedad, con comorbilidades o los inmunosuprimidos, y sobre todo, por ejemplo, en los mayores de 65 años de edad, se está recomendando pues con 3 dosis, ¿no? Pero básicamente utilizando bivalente. Ese va a ser el esquema que va a ser próximamente anunciado aquí en Panamá. Y algo que yo les comentaba al inicio es que la participación de Panamá en estudios de investigación ha facilitado que las vacunas se introduzcan mucho más rápido, ¿no? Antes, por ejemplo, en los años 90, nosotros veíamos que las vacunas demoraban como 10 años o 5 a 10 años en introducirse después que se introducían, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y a veces veíamos que se introducía primero la vacuna en el sector privado y en el sector público mucho tiempo después, ¿no? Cuando los que más se afectaban por las enfermedades infecciosas eran precisamente los niños pobres, el sector público, ¿no? Pero a partir de que empezamos nosotros a participar, o la región, en estudios de investigación, fíjense que la brecha empezó a acercarse y ya prácticamente las vacunas se introducen al mismo tiempo, de forma simultánea en el mundo desarrollado y en nuestros países, e igual en el sector público y en el sector privado, ¿no? Una vez que se estudió, por ejemplo, rotavirus, se estudió HPV, estas vacunas se introdujeron básicamente de forma simultánea. De hecho, rotavirus, Panamá y Brasil fueron los primeros países en el mundo en que introdujeron la vacuna rotavirus, y Panamá fue uno de los primeros que introdujo la vacuna de papilomavirus aquí en la región latinoamericana. Estos son los estudios que estamos participando en CEVAXI, pero también Indicasab está participando. Fíjense ustedes la gran cantidad de vacunas que se han estudiado a lo largo de estos años. Hemos estudiado también vacunas contra el dengue, contra el virus respiratorio sincicial, que es las próximas vacunas que vienen, y que van a ser vacunas que van a impactar muchísimo la salud infantil, porque no solamente van a evitar las hospitalizaciones por bronquiolitis, por neumonía,
sino también disminuir potencialmente los episodios de asma inducidos por el virus respiratorio sincicial. Así que el impacto ahí va a ser realmente espectacular, ¿no? Y el enfoque futuro no solamente es en enfermedades infecciosas, sino también, por ejemplo, enfermedades crónicas, cáncer, que hay estas plataformas de RNA mensajero ya están siendo probadas en VIH para ver si finalmente tenemos vacunas contra el VIH, vacunas contra otras enfermedades de transmisión sexual, no solamente el VIH, por ejemplo, el herpes, clamidia, etc. Vacunas, por ejemplo, contra evitar la resistencia antibiótica, vacunas contra enfermedades emergentes potencialmente, chikungunya, ébola, Nipah virus en África. Vienen vacunas contra el estreptococo del grupo B, que afecta a las embarazadas y a los neonatos, vacunas sincicial respiratorio, como ya le hemos dicho anteriormente. Vienen vacunas contra el norovirus, que es ahora el virus que más causa diarrea, porque el rotavirus ya ha sido disminuido considerablemente. También hay vacunas contra la malaria que ya han sido autorizadas en el África. Vienen vacunas contra parásitos, vienen nuevas vacunas contra tuberculosis, contra Chagas. Y también se está ampliando el portafolio vacunal para incluso fabricar vacunas que puedan proteger o prevenir contra la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Y hay vacunas en el horizonte, ¿no? Ya dije, malaria, sincicial respiratorio, norovirus. Nosotros en Panamá también estamos haciendo estudios de vacuna contra chikungunya. Vienen vacunas multivalentes, por ejemplo, que en una sola inyección se pueda proteger contra COVID, contra influenza, contra virus respiratorio sincicial en combos. Hay una entidad, que es una coalición de preparación para las epidemias futuras, que la idea es tener vacunas ya en stock para, en el caso de que haya epidemias futuras, no esperar un año, sino inmediatamente tener vacunas para evitar los estragos de las pandemias, ¿no? Y esto lo han denominado enfermedad X, pero realmente es buscar otros virus que ahora actualmente circulan en África o en el sur del Asia y que pudieran diseminarse en nuestros países con estos fenómenos migratorios o con la migración por aérea rápidamente. Lógicamente, pues necesitamos, lo que sí adolecemos de vacunas para los antivacunas, y eso es básicamente pues educar, que no nos queda de otro, ¿no? Y a veces, aunque muchas veces nosotros los pediatras convencemos a los familiares de vacunar a los niños, con toda la educación, con toda la información, a veces hay padres completamente antivacunas, reticentes, en que no hay manera de convencerlos, ¿no? Entonces ahí hay que quizás utilizar un poco de sarcasmo o realmente dar información bien contundente, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿realmente necesitamos vacunar a todos nuestros hijos? Preguntan los familiares estos activistas y entonces uno le dice, no, para nada, solamente a los que ustedes quisieran conservar, ¿no? Así que con esto lo dejo y si hay preguntas, pues con mucho gusto las atendemos. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su gran presentación. De verdad que nos llevó como en una historia por temas muy, muy interesantes, derribando mitos, mejor dicho, explicándonos muy, muy claramente las fases de investigación de las vacunas. Me parece importantísimo el mensaje que nos dejó respecto a las vacunas contra COVID, que no son vacunas experimentales, que se cumplieron todas las fases, y me parece fundamental reforzar ese mensaje que muy frecuentemente escuchamos esto en las diferentes consultas. Tenemos varios comentarios, voy a empezar con los comentarios si le parece, y si tiene alguna observación al respecto, para que también usted nos vaya enriqueciendo, pues. La doctora Aida Luis nos comenta que es importante la información sobre la oportunidad de aplicar todas las vacunas necesarias en una visita, sobre todo al tener pacientes rezagados en el esquema de vacunación. Que creo que lo explicó de una manera brillante, no sé si nos quiere aportar algo más. No, seguramente lo que debemos evitar es oportunidades perdidas. Así que si en una sola visita nosotros pudiéramos actualizar esquemas atrasados de vacunación, lo ideal es hacerlo en una misma visita. No hay que tener realmente... El pediatra no debe tener miedo de los pinchazos porque realmente no hay ninguna afectación inmunológica en el niño. Lógicamente le va a doler,
pero para eso hay técnicas que los pediatras saben muy bien de cómo tratar de disminuir el dolor y la ansiedad de los niños, ¿no? Lo que hay que convencer a los familiares de que realmente tener 4 o 5 vacunas en una misma visita no tiene ninguna implicación en su bienestar, ¿no? Y al contrario, evita oportunidades perdidas y actualiza los esquemas, ¿no? Excelente, muchas gracias. Tenemos 2 preguntitas por aquí y mientras tanto invitamos a los asistentes a dejarnos más preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Nos preguntan por aquí si existe la posibilidad de que un niño con vacunas atrasadas poder poner el mismo día la vacuna MMR y la vacuna contra varicela. Sí se puede. De hecho, hay una vacuna que es MMR con V, que tiene las 4. No está en Panamá, por lo menos en el sector público, ¿no? No sé si en el sector privado ya se tiene, no estoy seguro, No, no está disponible. pero en el público no se tiene, pero en otros países sí se tiene, ¿no? Pero uno, si no la tiene, pues la pudiera hacer concomitantemente, ¿no? Aplicar MMR y varicela en una misma visita en diferentes músculos, ¿no? Así que claro que se puede hacer. Muchas gracias por su respuesta. Otro participante nos pregunta, en realidad afirma que hay escasez de vacuna hexavalente en el país. Nos pregunta si tenemos ideas, si se debe a algún cambio del biológico, de un biológico por otro, o si será por el costo de la vacuna. Esto tiene dos factores que han incidido en esto. Uno es que a veces el Ministerio de Salud paga tardíamente. Entonces el suministro de la OPS a veces se retrasa. Esto en el pasado ha ocurrido, ¿no? Algo que no debe ocurrir y que yo estoy seguro que el programa Ampliado de Inmunizaciones es consciente y está presionando al ministerio para que haya dinero para pagarlo con tiempo y la OPS pues lo suministre inmediatamente, ¿no? Pero también ha habido un tema de producción, de suministro por la misma empresa que fabrica las hexavalentes. A veces no tiene suficiente producción y entonces demoran el envío de estas vacunas al fondo rotatorio de la OPS y a los países, ¿no? Así que es un problema mixto, pero no deberíamos tener, ojalá, pues en el futuro problemas de suministro de la hexavalente. Muchas gracias. Nuevamente parece las enfermeras preocupadas con la vacuna hexavalente. Otra enfermera pediátrica nos pregunta qué pasará con la vacuna hexavalente para evitar el retraso del esquema de vacunación. Sí, bueno, ahora, si no hay hexavalente, uno puede poner pentavalente y poner el polio aparte, ¿no? O poner la pentavalente que por lo menos previene contra 5 enfermedades y una vez que venga el hexavalente, pues un poco actualizar, ¿no? Pero no por el hecho de que no haya hexavalente vamos a dejar de proteger contra esas enfermedades que protege el hexavalente, ¿no? O sea, se pueden haber realmente alternativas, opciones para que no haya oportunidades perdidas, ¿no? Pero yo espero que en el futuro no tengamos tanto problema de suministro del hexavalente, eso sería lo ideal, ¿no? Y yo creo que ya las empresas están conscientes de que hay que producir, de hecho hay varias empresas ahora que producen hexavalentes, ¿no? Así que no solamente una como en el pasado, ¿no? Entonces esto eventualmente pues pudiera subsanarse mejor. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta muy interesante del doctor Iván Wilson, y nos pregunta si se ha pensado en la posibilidad de aplicar vacunas contra COVID-19 en menores de 6 meses. Se ha pensado, pero no se ha ejecutado porque para eso está la vacunación en la embarazada, ¿no? Lo ideal es vacunar a la embarazada. Si uno vacuna adecuadamente a la embarazada, sobre todo dando la última dosis en el último mes, o en las últimas 6 semanas del embarazo, el niño pudiera estar protegido, sobre todo contra COVID grave, por lo menos 4 meses, si no hasta 6, ¿no? Eso ya hay estudios que han demostrado claramente que la vacunación materna protege al bebé, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es estimular la vacunación en la embarazada, ¿no? Y por otro lado, en los primeros 6 meses de vida hay muchas vacunas, ¿no? Entonces, lógicamente, pues meter vacunas de COVID pudiera ser a expensas de que a lo mejor el familiar pues no se pone alguna otra vacuna importante, ¿no? Entonces hay que jugar un poco con eso, ¿no? Y todavía realmente no se ha estudiado muy bien la inmunogenicidad de las vacunas en los primeros 6 meses de vida, ¿no?
pero sí se ha estudiado la inmunogenicidad en la embarazada, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay que fomentar la vacunación en la embarazada. Y de hecho, esa pregunta es bien importante porque actualmente estamos teniendo un brote de coronavirus en la sala de resignación del Hospital del Niño. Tenemos más de como 10 o 15 niños infectados y hay uno que está grave. Pero el denominador común de casi todas esas infecciones, sobre todo el niño grave, es que la mamá no ha tenido la vacunación durante el embarazo. Algo que debemos insistir con nuestros amigos ginecólogos y nosotros mismos como pediatras, ¿no? Vacunar a la embarazada porque evitamos que los bebés puedan tener enfermedad grave. Muchísimas gracias, doctor, por esa pregunta. Y ahí yo tengo una pregunta para usted. El 18 de abril, la FDA autorizó el uso de vacuna bivalente para utilizarla en el esquema primario contra COVID. Incluso decía que prefería, en Estados Unidos ya no se recomendaba el uso de vacuna monovalente. ¿Qué opina usted respecto a esto? ¿Qué le parece? ¿Es algo factible aquí en nuestro país o todavía no? Sí, seguro, seguro. Y eso viene. De hecho, como dije anteriormente, ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud. La vacuna monovalente ya va a ser abandonada, no se va a producir. O sea que no vamos a tener opción de poner más vacuna monovalente y vamos a tener que hacer los esquemas de los niños con vacuna bivalente. Entonces, y eso va a venir. Yo estoy seguro que esta semana o a más tardar la próxima, el Ministerio de Salud va a emitir el decreto en que básicamente se va a utilizar vacuna bivalente, ¿no? E incluso un niño que no ha recibido ninguna vacuna por temor o por lo que sea, se va a empezar con vacuna bivalente. Pero para eso realmente se necesita pues el decreto claramente para que las enfermeras pues sigan la recomendación oficial. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos 7 minutos pasados de nuestro horario. Creo que han habido muchísimas preguntas. Otra vez, les agradecemos a todos los asistentes por haber venido. Hoy tuvimos 202 participantes, doctor, así que un éxito total su charla. Bueno, le dejo el espacio si quiere dar algún mensaje final a los asistentes y nuevamente me despido agradeciéndole toda sus ganas y siempre estar dispuesto a compartirnos toda la información científica y de una manera tan clara. Gracias. No, yo agradezco realmente a la Sociedad de Pediatría, agradezco a todos los que han estado presentes y el intercambio que ha habido. Y de hecho, si alguien tiene preguntas que se ha quedado en el tintero o que la quiere hacer posteriormente, ahí está mi correo electrónico y con mucho, o el Twitter, y yo siempre contesto, así que con mucho gusto pues contesto algunas otras preguntas, que se sepa la información, ¿no? Porque todavía hay muchas interrogantes, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y que con el tiempo pues estamos evolucionando el conocimiento, ¿no? Así que con mucho gusto los atiendo. Muy bien, entonces nos despido hasta el próximo martes a las 7 de la noche en nuestra cuarta clase. Recuerden, los que inician hoy el curso no pueden faltar a ninguna charla de ahora en adelante para obtener su certificado que les da puntaje del colegio médico también. Así que bueno, que pasen una excelente noche y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.